Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vilmary Gómez y yo les voy a hablar acerca de qué son los dialectos y del dialecto colombiano. Los dialectos son las diversas maneras que se habla una lengua en un territorio geográfico determinado. Es decir, las distintas hablas de las lenguas según el territorio, pero que se entienden entre sí. En Colombia tenemos al menos 10 tipos de dialectos. Está el dialecto costeño, que es el habla costeña de la región de Caribe de Colombia, que tiene rasgos afines al español de Andalucía o de Canarias. Este español tiene un voceo relativamente común entre los hablantes de los departamentos de Guajira. Es decir, hablan como a dónde vais o mira dónde te sentáis, porque suele presentar una debilitación en sus consonantes al final. Algunas subvariantes son el barranquillero, el sabanero, samario, entre otras. También está el dialecto paisa. El dialecto paisa se habla mayormente en el territorio de Antioquia y en la zona típicamente cafetera, poblada por personas originarias de la región de España, porque su base del castellano es del norte de España, ya que sus colonos procedían de sitios como Cantabria, Navarra, entre otros sitios. El dialecto isleño es el dialecto que se habla en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe colombiano. Combina elementos del español caribeño con el criollo, dándole un toque anglosajón al acento. Dialecto cundiboyacense es el que hablan en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, de gran similitud con el resto de la variedad de Bogotá. También está el dialecto bogotano, que es un dialecto que ya casi no se utiliza, pero que sin embargo lo mantienen en algunas zonas de Colombia. Esta semejanza con el español castellano se observa en la articulación plena de la S. Está el dialecto bayuno, que es el acento típico de la región de Valle del Río de Cauca, el dialecto opita, que es el español hablado en los departamentos de Huila y Tolima, el dialecto patuoso, que es típico de la región suroriental del país, el dialecto santandertano, que es el español que se habla en los departamentos de Santander y norte de Santander al oriente del país, el dialecto llanero, que es el español que se habla en los sitios orientales cerca de los venezolanos, vendría siendo como el dialecto colombo-venezolano, el dialecto amazónico, que es el dialecto que se habla en los departamentos colombianos, que se hallan en las selvas ubicadas al suroeste oriente del país, y el dialecto ecuatorial, que posee una notable influencia africana debido a que la mayoría de la población de esta región es afro. Mi nombre es Catherine Aguiar y voy a hablarles sobre el dialecto andino, que es uno de los tantos dialectos encontrados en América Latina como tal. Estos se va dirigido en los Andes centrales, los cuales están conformados por Colombia, Perú, Ecuador, el occidente de Bolivia, como igual el noroeste de Argentina y el norte de Chile. El dialecto andino tiene influencias tanto en el español clásico, que viene siendo el castellano, el extremeño y en menor medida el andaluz, como también idiomas autónomos indígenas, como el quechua, cuimanu, entre otros. Como tal, tiene una de sus características que, a diferencia del caribeño, el dialecto andino no tiene un arrastre en la S al final. Como también que morfológicamente ellos tienen una estructura un poco diferente al español estándar. Mientras que nosotros normalmente decimos voy a la casa de Jacinta, los andinos se refieren de esta forma: a su casa Jacinta yo me estoy yendo. Mi nombre es Laura Lira y les voy a hablar un poco sobre uno de los dialectos venezolanos. Los dialectos venezolanos son presentados por un uso definido de los hablantes de las distintas regiones del país. Entre los más resaltantes tenemos el dialecto oriental, que es principalmente utilizado en la isla de Margarita y ciudades costeras como Puerto La Cruz, Cumaná y Carúpano, aunque también se extiende por la mayoría de la población de los estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, reconocido por la transliteración de la L en R y viceversa. Por ejemplo, de oriental a orientar o de bochorno a bochorno. También generalmente es usado en un lenguaje muy familiar en donde se dice mijo, que significa mi hijo, en un sentido ligado al cariño, al asombro o en un sentido despectivo. Asimismo tenemos otro que es compay, que significa compadre. Y otra expresión de asombro podría ser
muchacha o muchacho. Aparte, se entiende cambiar el artículo el por er. Ejemplo, mar, sol, pájaro contador, muchacho diablo, que es una expresión que significa muchacho travieso. La difusión o extensión del margariteño hacia otras áreas orientales de Venezuela obedece al hecho de que Margarita es una isla en la que la pesca y el turismo constituyen actividades importantes. Además, es una zona tradicional de migración hacia otros lugares relativamente cercanos al continente, lo cual ha favorecido al contacto y por ende en la homogeneización del lenguaje. Hola, me llamo Fátima y hoy les hablaré sobre el español hablado en México. Primero, el español hablado en México se distingue de las variedades del español que hemos estudiado en 4 características destacadas. Primero, en México mantienen el sonido S en posición final de la sílaba y de palabra. Al contrario que el español caribeño, por ejemplo, tenemos en México los perros, pero en Caribe los perros. Ojo, México es un país muy vasto y hasta existe variación lingüística dentro del país. En las regiones costeñas del Mar Caribe y del Océano Pacífico es típico encontrar pérdida de S final. Los mexicanos mantienen la D entre vocales, al contrario del español hablado en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. En México, la pronunciación de la D es claramente de esta posición. Nada, partido. El uso de la forma de usted en la mayoría de las situaciones sociales en México es la norma. Los mexicanos suelen utilizar muchísimo usted con mucha frecuencia. Hasta puedes encontrar a un niño llamando a sus padres con usted. A causa de contacto con otras lenguas indígenas de México, en México existen muchas palabras y un sonido que no existe en las otras variedades de español, como por ejemplo en México suelen utilizar este sonido, mientras en otras variedades del español este sonido no existe. Buen día, mi nombre es Edwin Tapia. Voy a hablar sobre el español que se habla en Argentina y en Uruguay, conocido como dialecto rioplatense. Este dialecto se habla en todo Uruguay, no en toda Argentina. En el norte de Argentina se hablan otras variedades del español y algunas combinaciones con otros idiomas como el guaraní. Este dialecto está muy influenciado por el italiano, pese a que se origina en Argentina. Esto se debe a la migración italiana que tuvo Argentina durante el siglo XIX y XX, más o menos, alrededor de 100 años de migración. Esto se ve mucho en el acento, que se compara mucho con el acento napolitano, la entonación, y en el vocabulario, en el léxico, palabras como lunfardo, pibe, manchar, fiaca, laboro, todas son palabras que vienen estrictamente del italiano. Las dos grandes características que tiene este dialecto son el voceo y el yeísmo. El voceo es un cambio gramatical que cambia el tú del español por vos. Esto cambia las conjugaciones verbales de muchas maneras dependiendo de la zona, pero bueno, principalmente un ejemplo básico sería tú tienes, vos tenés en el dialecto. Y el otro es el yeísmo. El yeísmo es un cambio fonético que se basa en cambiar la fonética de la Y y de la doble L en español, como en yo, llevar, llevo, etc., por una fonética más parecida a la grafía de SH en inglés, como en yo, llevo, llevar y así. Gracias. Eso es todo. Buenos días. Mi nombre es Luis Burgos de la sección 1M de Estudios Contemporáneos, cuarto semestre de la carrera de Idiomas Modernos. Les hablaré sobre el español ribereño. Esta es la forma o el habla o el dialecto de aquellos que habitan las zonas ribereñas del Perú. Este dialecto todavía sigue siendo parte del habla del 30% de la población peruana. Algunos subdialectos de este español son el español norperuano ribereño, el español peruano ribereño de influencia afroperuana y el español peruano ribereño de influencia andina. El origen oficial de este dialecto se remonta a la época del Virreinato del Perú. Durante ese tiempo, la ciudad de Lima, entre los años 1535 y 1739,
Fue la ciudad más importante y en la cual su habla sería de las más prestigiosas de la región. Y más gracias a que esta ciudad poseía la primera universidad en todo el continente. Algunos datos sobre la morfología y morfosintaxis a destacar son: la no aspiración del sonido z en posición final de sílaba entre pausa o vocal, la emisión clara de la vibrante múltiple r y de la vibrante simple r, sin el asibilamiento característico de la sierra, el yeísmo y el yeísmo en las generaciones jóvenes. El yeísmo está cayendo por el yeísmo. El ceseo, característico de todos los dialectos de América Latina. En ocasiones, la elidida D se hace sorda T por ultracorrección. Ejemplo, tengo C en vez de tengo sed. La N final de sílaba. Del mismo modo que en el español caribeño es velar, no alveolar, salvo en el discurso formal. No existe confusión entre las líquidas andaluzas ni el sonido nasal de vocales caribeños. Y eso sería todo lo importante sobre el habla o el dialecto ribereño usado en el Perú. Muchas gracias.